la TDT de Catalunya Ràdio. M'agradaria, Me gustaría, que el Barça... después de que el Barça haya ganado tan cómodamente en casa, me gustaría que valorases. Ja, ¿No funciona la traducción hier simultánea bin ich. o sí? Deutsch, Kanal 3. Also, nachdem Barca heute so gut und bequem gewonnen hat. Sí, adelante. Sí? Que siga, ja. Ahora sí, adelante. Repito la pregunta. Te quería preguntar, preguntarte que valorases y que me dijeras con qué te quedas después de una victoria tan tranquila y tan amplia del Barça en un partido de Champions y aquí en casa. Era importante conseguir los 3 puntos y cosechar la primera victoria con el 0-5. Más que merecido, en mi opinión. Y hoy nos dimos cuenta al principio de que no salimos con la confianza a la que estamos acostumbrados después del primer gol. Recuperamos esa confianza y todo nos resultó más fácil. Y tenemos que decir que estamos contentos y tenemos que continuar. Pasar al siguiente partido de la Champions, después de haber pausa. Y tenemos ganas de disputar el próximo partido del domingo. Y tenemos que prepararnos bien para ese próximo partido. Marta. Hola, Hansi, Marta Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Et volia preguntar... Te quería preguntar por la gestión de Lamine Yamal, un talento tan joven que quiere jugar a todo, que siempre está motivado, que lo da todo y que marca las diferencias. Hoy, al cambiarlo, parecía que no estaba muy contento. ¿Qué le dijiste y cómo se gestiona a un talento de estas características? Gracias. Bueno, eso son cosas que pasan. No contamos con un solo jugador, sino con varios y ha jugado muchos minutos. Y creo que después de la situación del partido, pues puede haber un cambio, teniendo en cuenta la situación. Y no podemos tener en cuenta si uno quiere jugar o no. Hola, mister. Buenas noches. Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie, Moguts de Ser Cataluña. Hoy hemos visto a Ansu Fati bastantes minutos jugando en la posición casi en el centro del campo. No sé si lo que buscaba es que tocara muchos balones o por qué le ha puesto en esa posición durante tanto rato a Ansu Fati. El motivo es sencillo. Frenkie no estaba listo. Necesitamos unos minutos hasta que Frenkie... Así que pudimos cambiar a Frenkie. Entonces simplemente dijimos, pues bueno, vamos a empezar con él en esta posición y luego cambiaremos a Frenkie en esa posición, como hicimos después. Normalmente es lo que queríamos hacer más tarde, pero viendo la situación del partido decidimos que, bueno, lo cambiaríamos. Mister, hola. Buenas noches, Joan Valleri de la cadena COPE. Le quería preguntar, estamos en un sistema nuevo de competición, un nuevo formato de Champions, en la que al final pueden ser muy importantes los goles que un equipo tenga a favor por posibles empates. Siempre quieren ganar por la máxima diferencia posible, pero no sé si hoy había una consigna especial de intentar marcar los máximos goles posibles. Desde el principio de las otras rondas, la idea del equipo, siempre hemos intentado llegar a la portería si se brindaba alguna oportunidad. Y siendo sincero, en los últimos 10 minutos deseaba que mantuviéramos más el balón, la posesión del balón y que ahorrásemos energía. Pero esa era la idea que tenía el equipo y se lo querían pasar bien, marcando. Y tenemos que aprender que en algunas situaciones tenemos que ser más prudentes en función de la situación del partido y dejar que el balón corra. Pero en este momento estoy muy contento con el comportamiento del equipo. Hola, señor Flick, aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Me gustaría preguntarle dónde se encuentra su equipo ahora, dónde lo ve, en qué porcentaje del nivel que quiere que alcance esta temporada está. Está líder en la Liga, ha ganado el primer partido de Champions.
tiene que recuperar muchos lesionados. ¿Qué porcentaje de nivel tiene ahora el equipo en relación al que usted espera que consiga el equipo esta temporada? Cada partido queremos ser mejores, ir mejorando el rendimiento. Después del partido de hoy podemos decir que podemos hacer algunas cosas mejor, algunos potenciales que podemos llegar a desplegar. Ese es nuestro cometido. El equipo también lo opina y quiere seguir aprendiendo como equipo. Y realmente el equipo quiere jugar aún mejor. Es importante, teniendo en cuenta los próximos partidos hasta finales de este año. Habrá unos rivales interesantes y buenos y nos lo pasaremos bien jugando contra esos rivales. Todos tenemos ganas, yo como entrenador, los jugadores, pero también los seguidores, y tenemos que conseguir el mejor rendimiento posible. Buenas noches, mister. Felicidades por la victoria. Me gustaría preguntarle por De Jong. Ha jugado ya unos minutos. Me gustaría preguntarle cómo lo ha visto. Ha jugado poquito, ha intervenido poco, pero saber cómo lo ha visto y pensando un poco a medio plazo, ¿cuánto cree que puede tardar un jugador después de tanto tiempo fuera para coger ya, no digo el 100%, pero sí un nivel alto de competitividad, pensando ya no solamente en Frenkie, sino, por ejemplo, en Gavi, otro jugador que ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego? Gracias. Para Frenkie ha sido un paso muy importante que dar, primero con el equipo, después de una lesión tan grave, volver a estar con el equipo, ponerse de nuevo la camiseta y haber jugado unos minutos. Como decía anteriormente, lo necesitábamos antes, tuvimos que hacer un puenteo. Quizá ha corrido demasiado. Ha corrido demasiado, en mi opinión, pero creo que vino bien para recuperar esa sensación de los espacios, que se familiarizara otra vez con la presión que ejercía el rival. Y creo que este partido ha sido un gran paso para él, pero también para Ansu, que también ha jugado más tiempo hoy y es importante que así sea. Y lo hace muy bien también durante los entrenamientos. Y sé que antes de su lesión tenía un alto nivel como jugador, uno de los principales, y tenemos que ayudarlo, apoyarlo para recuperarlo, para que vuelva a ser así. Es nuestro objetivo, pero para eso necesita tiempo y le entregaremos ese tiempo necesario. Haremos todo lo posible entre todos colaboraremos juntos, porque se merece. Ha dado muy buenos pasos, le pone mucho empeño, es muy profesional. Y esas son las cosas que valoro mucho. Y creo que se lo merece, que tengamos un poco de paciencia con él. Sí, hola, míster. Xavi de TV3. Tenint en compte el nivell que ha ofert avui l'equip, la manera com ha jugat i el fet que encara faltin jugadors també importants, com seria el cas de Dani Olmo, les baixes que arrossega l'equip encara, creu que el nivell que està oferint el Barça en aquest inici de temporada és prou competitiu com per demostrar que es pot aspirar a guanyar aquesta competició, que es pot aspirar a guanyar aquesta Champions League? Gràcies. Sorry, es war eine spanische Übersetzung, sorry. Ja, ich habe alles hier. Ich habe Sie nicht gehört. Tut mir leid. Sorry, it was translation in Spanish. Nein, Li dic en quin idioma li dic. ¿En qué idioma hago la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? ¿En catalán? Sí, sí. Le quiero preguntar, teniendo en cuenta el nivel que el equipo ofreció, cómo ha jugado, cómo ha goleado y teniendo en cuenta el inicio que está haciendo de esta temporada y teniendo en cuenta el factor de que faltan jugadores importantes como es Dani Olmo, Gavi, como esta vuelta de Frenkie de Jong, ¿cree que el nivel del equipo es bastante competitivo como para decir a nivel continental que este Barça pueda aspirar a ganar la Champions League? La temporada es muy larga y hemos visto que todo puede cambiar muy rápidamente.
Tenemos a Marc lesionado, Ter Stegen lesionado, Olmo iba por buen camino, era muy importante para nosotros y también se ha lesionado. Todo puede cambiar rápidamente. Esperamos realmente, después de los partidos de octubre, Fermín quizá o Dani, y finales de octubre quizá Gavi. Tengo muchas ganas de que sea, porque en el entrenamiento vemos la calidad que tiene. En el caso de Dani y de Fermín, pues ya lo he visto, que así es, y por eso está bien. Cuando todos vuelvan, tenemos ganas de que vuelvan, es importante. Es muy importante que vayamos acumulando puntos y más puntos, y quizá cuando haya más jugadores disponibles, cuando estemos en todas las competiciones, que podamos contar con suficientes opciones para descargar el peso de algunos jugadores. Hola Hansi, felicidades por la victoria. Pintar el de relevo. Le quería preguntar por el partido de Pedri. ¿Qué le ha parecido el partido de Pedri? Y si con este nivel de Pedri el Barça es candidato a todo. Gracias. Lo que he de decir es que, bueno, creo que cuando el equipo, si se mantiene el equipo unido como ahora mismo, si todos acometen sus tareas, creo que le depara un gran futuro al equipo. Buenas noches. Antes se lo han preguntado. El Borussia Dortmund ha marcado 7 goles. El Manchester City ha marcado 4 fuera de casa. También lo ha hecho el Brest y también ha marcado 4 goles el Inter de Milán. Empieza a pensar que puede ser muy importante marcar muchos goles, además de las victorias, mirando la clasificación. Las posibilidades de quedar bien clasificados entre los 8 primeros, puede ser muy importante marcar muchos goles. Yo creo que sí. Tenemos que acumular bastantes puntos y, claro, marcar goles marca la diferencia. Es importante. Por eso ha sido un buen comienzo, marcar esos 5 goles. Entonces, sí, creo que sí. Podemos estar más que contentos. Y creo que ambas cosas son importantes. Claro, también es determinante marcar goles para poder clasificarse mejor. Después de este gran inicio de temporada, me gustaría preguntar por qué crees que el equipo ha asimilado también lo que tú le pides, tu modelo. Gracias. Creo que cuando tienes una nueva idea, bueno, al final somos defensivos, somos ofensivos, presionamos arriba, a la contra, queremos actuar de una manera muy compacta y obviamente tener mucho espacio en la última fila y a menudo no es tan fácil que todo el mundo lo haga, pero cuando ganas, entonces todo resulta más fácil de aplicar y todo el mundo tiene una buena impresión de ello. Y creo que somos un equipo, o el equipo, que cuenta con jugadores más dispares. Tenemos que conseguir que todo se armonice, que todo coincida. Y hemos esforzado para que así sea. Y ellos la verdad es que lo llevan muy bien a la práctica como jugadores. Y creo que es un punto positivo a favor. Es importante contar con jugadores que estén dispuestos a presionar y bien a la contra, ejercer presión sobre el rival, lo que es muy decisivo. Y la verdad es que técnicamente el equipo está muy informado también para poseer el balón. Sabemos dónde están los espacios como equipo, dónde hay que mantenerlos, cómo combinar y cómo conseguir o crear oportunidades para marcar goles. Está muy bien verlo. Y lo que me gusta en especial es esa cooperación, ese buen ambiente entre los jugadores, que
hay una buena interacción entre ellos. Y se nota que hace mucho que juegan juntos, que se conocen bien. Y eso la verdad es que resulta muy divertido para mí como entrenador. Hansi, ¿qué tal? Buenas noches. Raúl Fuentes de Radio Marca. Te quería preguntar por Rafinha. Está jugando con mucha confianza, el brazalete de capitán esta temporada, pero ¿cómo son tus charlas con él? ¿Qué le pides a Rafinha para que se vea esta versión de él, esta determinación, esta energía? Y si a ti te está sorprendiendo positivamente su rendimiento. Gracias. Nein, ich habe das ja schon mal gesagt. Pues sí, ya lo he dicho, Rafinha lo he visto a menudo. Y para mí, lo que utilizo para medir es cuando un jugador tiene un gran rendimiento, pues es lo que quiero. Ese rendimiento es lo que tomo como medida. Y es importante que lo sienta, que consiga esa confianza, que se dé cuenta de que es importante que así sea para el equipo. Y esas son las cosas que precisamente un jugador como Rafinha hace muy bien. Todos los jugadores lo hacen bien. Pero obviamente con Robert pues invierte mucho, se dedica mucho. En la defensa también intenta ir contra el rival o cierra los espacios. Y cuando Rafinha, por su lado, somete a presión al enemigo con su velocidad, eso también le gusta a los demás jugadores. Lo disfrutan. Y saben cuál es el momento oportuno y todos intervienen en el momento oportuno. Entonces es importante que cooperes con los demás jugadores, que los demás estén a tu disposición para poder tener éxito. Última pregunta. Por aquí, sí. Bueno, hemos visto que el partido contra IB ha sido fácil, ¿no? Si pensamos también en el partido que disputó el Young Boys contra el Galatasaray. Bueno, creo que jugó bien el Young Boys. Lo analizamos al equipo, como hizo también el otro entrenador. Y creo que jugamos bien, con calidad. No permitimos nada, que nos hicieran nada en la primera mitad. Creo que fuimos muy dominantes en la primera mitad. Y para mí, tengo que juzgar mi propio equipo. Y estuve muy contento con mi equipo. Buenas noches.